Buenas tardes, les voy a hablar de las implicaciones del profesional de la nutrición en la interacción del fármaco-nutrimento. Como protocolo, el nutriólogo debe atender la interacción entre los fármacos con los alimentos de un paciente que acude a consulta. De ello depende la eficacia de los tratamientos médicos que lleva de acuerdo a la enfermedad que pueda padecer y su estado nutricional. En esta ocasión conoceremos la interacción del fármaco-alimento de enfermedades como la obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, la farmacodinamia y la farmacocinética de los medicamentos que se utilizan para control de las mismas y la relación tanto inhibidora o potencializadora de los alimentos sobre ellas como acción preventiva. Vamos a hablar primero de la obesidad, que se refiere al exceso de peso corporal y es uno de los principales problemas de salud en México. Se asocia a mayor cantidad de muertes que en personas con peso normal. Puede provocar otras enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, factores de riesgo cardiovascular, algunos tipos de cáncer, poca agilidad física para llevar a cabo sus actividades cotidianas, además de baja autoestima. Un medicamento usado para el manejo de la obesidad es Orlistat, que impide la hidrólisis y absorción de las grasas y no interfiere en la de los hidratos de carbono, las proteínas y los fosfolípidos. Dosis se recomiendan 3 veces al día, cápsulas de 120 miligramos, que en total serían 360 miligramos al día. Antes, durante o hasta 1 hora o después, 2 horas después de las 3 comidas principales. La farmacocinética se refiere a la absorción a nivel intestinal, que es mínima tras la administración de dosis múltiples y después de la administración de largo plazo, que sería aproximadamente 2 años. Tampoco hay indicios de acumulación del fármaco. El 97% del producto se elimina por las heces y una acumulación y de forma inalterada se metaboliza fundamentalmente dentro de la pared gastrointestinal, dando lugar a los metabolitos, cuya actividad inhibitoria de la lipasa es extremadamente débil. La farmacodinamia se observó que el porcentaje de excreción de grasas en heces era dosis dependiente, pero alcanzaba un máximo del 30% de excreción con 360 miligramos al día del fármaco. Dosis superiores no producían un aumento significativo del porcentaje de grasa excretada en heces, ni cuando se aumentaba la cantidad de grasa ingerida, cuya excreción seguía siendo en torno al 30% de la grasa ingerida. El tiempo de administración del fármaco respecto a la comida durante 1 o 2 horas después, así como la ingesta de fibra concomitante de 10 a 28 gramos día. No influye en la excreción de grasa fecal. Contraindicaciones: sensibilidad a los componentes. No se recomienda durante el embarazo o lactancia. Reacciones adversas. Las principales consecuencias de su mecanismo de acción en el tracto gastrointestinal. Los más frecuentes son manchado oleoso, gases con emisión fecal, urgencia fecal, deposiciones grasas oleosas, evacuación oleosa, aumento de deposiciones o incontinencia fecal. La mayoría son leves o moderadas y ocurren durante la primera semana de tratamiento
y se reducen a partir de la semana 12. Muchos pacientes solo refieren un episodio aislado, generalmente durante los primeros 12 meses. Estos efectos gastrointestinales pueden servir de estímulo para mejorar la mejor cumplimentación en la reducción de la ingesta de grasa. Interacción con otros fármacos. No se ha observado interacciones significativas con el uso de concomitantes de digoxina, forma retardada de la nifedipina, fenitoína o gluviride, atenolol, furosemida, nifedipina y captopril. Tampoco con el uso de anticonceptivos orales. Tras la ingesta de anticoagulantes orales, warfarina, se requirió un tiempo superior para alcanzar la concentración plasmática máxima en el grupo tratado con orlistat respecto a placebo, pero los demás parámetros farmacodinámicos no se alteraron. La interacción con alimentos. Debe evitar los alimentos que contengan grasa en más del 30%. Recomendaciones: dividir de manera uniforme las cantidades de grasas, carbohidratos y proteínas diarios que come en las 3 comidas principales. Elija cortes de carne magro y quite la piel a las aves. Llene su plato de comida con más cereales, frutas y verduras. Reemplace los productos de leche entera con productos lácteos sin grasa o con 1% de grasa y con productos lácteos reducidos o bajos en grasa. Cocine con menos grasa. La diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. La diabetes es una enfermedad crónica que constituye una de las principales causas de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría de los países desarrollados. Su prevalencia es creciente, de 2 a 6% de la población, y va aumentando su incidencia con la edad. Un medicamento utilizado para el control de la diabetes es metformina. Diabetes mellitus no dependiente de la insulina, tipo 2, leve o moderada, utilizada en pacientes obesos o con tendencia al sobrepeso. Dosis. La dosis inicial recomendada de la metformina es una tableta de 850 miligramos 2 veces al día, administrada con los alimentos. Si es necesario, la dosis se puede incrementar gradualmente hasta alcanzar una dosis máxima de 3 tabletas al día. La farmacocinética es un hipoglucemiante derivado de la biguanida. Su acción no es bien conocida. Tal vez su mecanismo principal resida en el incremento de la captación periférica de la glucosa al aumentar el número de receptores tisulares de insulina. Pero otros mecanismos propuestos son una reducción de la absorción intestinal de glúcidos, un aumento de la captación tisular y muscular de la glucosa y la reducción de la glucogénesis hepática e incremento de la glucólisis anaeróbica, potenciando la formación de ácido láctico. El alimento retrasa ligeramente la absorción de la metformina. Después de su administración oral, su absorción es completa. Su vida media plasmática es de 1.3 a 3 horas. Su unión de proteínas plasmáticas es prácticamente nula. No se metaboliza y se excreta por la orina
aproximadamente el 90%. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, desnutrición severa, alcoholismo crónico, complicaciones agudas de la diabetes, cetoacidosis, deficiencia de vitamina B12, hierro y ácido fólico, embarazo y lactancia, infecciones graves, traumas, deshidratación. Las reacciones adversas, las más características son náuseas, vómito, anorexia, lo que se traduce en baja de peso, alteraciones del gusto, disminución de la absorción, incluyendo la vitamina B12, acidosis láctica, incidencia menor con otras biguanidas. La interacción con otros fármacos potencializa el efecto de los anticoagulantes y los fibrinolíticos. Inhibe la absorción de la vitamina B12 en casos aislados. Interacción con los alimentos. Productos con alto contenido de azúcar, deficiencia de vitamina B12, hierro y ácido fólico. Las recomendaciones son vigilar las reservas de vitaminas y minerales para cubrir los requerimientos. La hipertensión arterial. Desde el punto de vista hemodinámico, la hipertensión arterial es la elevación continua y sostenida de las cifras tensionales diastólicas y o sistólicas. Es la resultante del aumento de las resistencias de libre tránsito de la sangre en las arterias periféricas. La tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencias periféricas, por lo que cualquier incremento en los parámetros que la determinan, si se mantiene, origina hipertensión arterial. Un medicamento utilizado para control de la hipertensión es el nifedipino. Está indicado en el manejo cuando se ha confirmado alguno de los siguientes criterios. Cuadro clásico de angina con elevación del segmento ST, espasmo arterial coronario o angina provocado por ergonovina o demostrada angiográficamente con espasmo de la arteria coronaria. Se recomienda iniciar la terapia con 10 miligramos 3 veces al día. El rango de efectividad es de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. La farmacocinética. La droga es detectable en suero 10 minutos después de su administración oral y el pico sanguíneo ocurre en aproximadamente 30 minutos. La vida media no tiene cambio con la dosis. Nifedipino es altamente hidrosoluble. Sus metabolitos inactivos se excretan de 60 a 80% por la orina. La farmacodinamia es un ion calcio inhibidor, bloqueador lento de los canales de calcio e inhibe el flujo transmembranal de los iones de calcio dentro del músculo cardíaco, alterando las concentraciones de calcio sérico. Se absorbe completamente después de su administración oral. Está contraindicado en hipersensibilidad al nifedipino, shock cardiovascular, concomitancia con rifampicina, de liberación rápida. Está contraindicado en la angina inestable y en caso de haber sufrido un infarto de miocardio en las últimas 4 semanas. Las reacciones adversas son cefalea, mareo, edema, vasodilatación, estreñimiento, sensación de malestar. La interacción con fármacos, concentración plasmática incrementada por inhibidores de citocromo P4503A4, eritromicina, ritonavir, ketoconazol,
fluoxetina y nefazodona, quinopristina, dalfopristina, ácido valproico, cimetidina y jugo de toronja, cisaprida, concentraciones plasmáticas reducidas por inductores de citocromo T4503A4, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, rifampicina. Aumenta su efecto hipotensor de diuréticos, beta-bloqueantes y ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, otros antagonistas del calcio, bloqueantes alfa-adrenérgicos, inhibidores del PDE5, alfa-metildopa, aumenta toxicidad de digoxina, disminuye niveles plasmáticos de quinidina, altera falsamente determinación espectrofotométrica de ácido vanilmadélico en orina, interacción con los alimentos, jugo de toronja. Con jugo de toronja incrementa los niveles plasmáticos, felodipino hasta un 333% y su toxicidad. Como nutriólogos, existen aspectos que debemos considerar para la atención y o prevención y así evitar o disminuir los efectos adversos de la interacción del fármaco-nutrimento, como son lo que todos generalmente conocemos como expediente, y estos contienen los datos generales del paciente como nombre, edad, sexo, dirección, teléfono, en caso de ser necesario poder localizarlo, padecimiento actual, el motivo de la consulta, cuál es el padecimiento que tiene, antecedentes heredofamiliares, quiénes de sus familiares directos ha padecido la misma enfermedad, antecedentes personales como son religión, ocupación, lugar de origen, escolaridad, costumbres alimenticias, hábitos nocivos, para poder determinar la interacción del fármaco con los alimentos, antecedentes personales patológicos, cirugías, alergias, traumatismos, identificar tratamientos alternos que tengan interacción con los alimentos, historia clínico-dietéticas, cuál es su consumo de macro y micronutrientes, identificar cuál es su tipo de dieta, la exploración física, identificar signos o síntomas del exceso o déficit de nutrientes. La antropometría, como por ejemplo es la talla, el peso, la cintura, cuánto mide la cadera, analizar e identificar el cúmulo de grasa corporal, la composición corporal, calcular la masa, grasa y masa magra, identificar peso actual y peso ideal relacionados a los fármacos que está consumiendo. El tratamiento farmacológico, revisar cuál es el tratamiento que está llevando de acuerdo a la enfermedad que padece, verificar el tratamiento farmacológico para realizar las recomendaciones pertinentes. Los resultados de laboratorio, es importante verificar el estado de salud de acuerdo a los laboratorios, interpretar posibles interacciones fármaco-nutrimento, diagnóstico nutricional, emitir un diagnóstico nutricional, tratamiento dietético, calcular requerimientos de macro y micronutrientes. En conclusión, el nutriólogo debe tener el conocimiento de las interacciones que tiene con los fármacos en la nutrición para ser capaz de recomendar el tratamiento dietético adecuado al paciente, de acuerdo a sus características, ser la guía para motivarlo
a que tome las mejores decisiones respecto a su salud. Aunque el tema resulta bastante complejo, es importante la interpretación de todas las señales para la detección oportuna o, en todo caso, correctivas. Por su atención, muchas gracias.